Suena rarísimo, ¿no? Decir que el problema de una película es que el villano está demasiado bien hecho. Pero agárrate, porque es justo lo que pasa con DreamWorks. El estudio descubrió algo que casi nadie nota a simple vista. El villano no está ahí para verse cool ni para dar miedo un rato nada más. Está ahí porque, sin él, la película entera se cae. Literal, se desarma como un rompecabezas al que le quitaste la pieza del medio. Y hoy se va a desarmar esa maquinaria pieza por pieza, con ejemplos que probablemente ya viste 1000 veces pero nunca pensaste de esta forma. Prepárate porque después de esto va a ser imposible ver una película de DreamWorks sin fijarte en el villano primero que en cualquier otra cosa. Empecemos por lo más básico. Un héroe solo demuestra quién es de verdad cuando lo obligan a elegir algo que le duele. No cuando todo fluye fácil, sino cuando tiene que sacrificar algo importante para avanzar. Y ese empujón doloroso casi nunca lo pone el destino ni la casualidad. Lo pone el villano, a propósito, como una pieza de ajedrez colocada justo donde más incomoda. Piensa en Moisés, en el príncipe de Egipto. Todo el conflicto interno del pobre tipo, entre la lealtad a su hermano y la libertad de todo un pueblo, solo existe porque Ramsés se planta y dice que no. Sin esa negativa, no hay plagas, no hay mar rojo, no hay nada de nada. La escena en la que Ramsés suelta su famosa frase no es un obstáculo random puesto ahí para rellenar minutos. Es literalmente la bisagra que hace que toda la historia tenga que escalar. Sin esa puerta cerrada, Moisés se queda sentado en el palacio para siempre, viviendo cómodo, sin heroísmo ni película que contar. Y ahí está la primera pista de todo esto. El villano no complica la historia porque sí, nomás por generar drama barato. La complica porque, sin esa complicación, no hay decisión que tomar, y sin decisión, no hay héroe. Es como si el guión necesitara a alguien que cierre todas las salidas fáciles para obligar al protagonista a caminar por el único pasillo incómodo que le queda. Pero esto apenas arranca, porque la cosa se pone todavía más interesante cuando el villano ni siquiera aparece de la nada. Porque aquí está el segundo secreto. Los mejores villanos de DreamWorks no caen del cielo como si alguien los hubiera sacado de una gaveta de malos genéricos. Son la consecuencia lógica de algo que ya estaba pasando antes de que la cámara siquiera los mostrara. Mira a Lord Farquaad en Shrek. Su torneo para elegir un campeón no es solo una escena graciosa con caballeros ridículos cayéndose uno tras otro. Es el mecanismo exacto que obliga a Shrek a cruzarse con Fiona. Sin ese torneo, no hay pantano invadido, no hay viaje, no hay nada de nada. Farquaad no interrumpe la trama, la crea, la enciende, le da el primer empujón. Y si quieres un ejemplo todavía más profundo, ahí está Drago en Cómo entrenar a tu dragón 2. Ese tipo no aparece porque el guionista necesitaba un malo nuevo para la segunda parte. Aparece porque es el resultado directo de generaciones enteras de vikingos y dragones destruyéndose entre ellos por puro miedo acumulado. Drago es, básicamente, lo que Stoico pudo haberse convertido si hubiera elegido el camino equivocado en algún punto de su vida. Es casi un espejo torcido. Mismo origen, mismo dolor, decisiones completamente opuestas. El villano, entonces, no es un capítulo aparte pegado con cinta adhesiva. Es el reflejo oscuro de las decisiones que el propio mundo del héroe ya venía tomando desde antes. Y si esto funciona en una sola película, imagina lo que pasa cuando el estudio tiene que sostener 3 seguidas sin que el público se aburra. Aquí es donde entra algo que casi nadie comenta en los análisis superficiales. En una trilogía, cada villano tiene que empujar al héroe hacia una etapa distinta de madurez. Si los 3 representan la misma amenaza con distinto disfraz, la saga se estanca y empieza a sentirse repetitiva, como ver la misma clase de gimnasio con diferente instructor. Kung Fu Panda es el ejemplo perfecto para entender esto. Tai Lung le enseña a Po sobre validación interna. Dejar de necesitar que otros confirmen que él vale algo. Shen le enseña sobre el trauma y el pasado que uno arrastra sin resolver, esa herida de la infancia que uno cree superada hasta que no. Y Kai, el tercero, lo lleva a un nivel completamente distinto, legado espiritual, conexión con quienes vinieron antes que él y con quienes vendrán después. 3 villanos, 3 lecciones que no se repiten ni un poquito entre sí. Es como si cada antagonista fuera un profesor distinto en la misma escuela, cada uno enseñando una materia que el anterior jamás tocó. Y esa es la razón por la que la trilogía de Kung Fu Panda se siente completa en vez de estirada artificialmente,
para sacarle más plata a la franquicia. Ahora, antes de seguir con la escala del peligro, hagamos una pausa rapidísima. Oye, antes de seguir, si hasta ahora el video te está gustando y sientes que le estás encontrando la vuelta a cosas que nunca habías pensado, dale like. En serio, ayuda muchísimo a que este análisis le llegue a más gente que también ama la animación tanto como tú. Ahora sí, sigamos con esto. Ahora bien, conforme una franquicia crece película tras película, el villano tiene que representar un riesgo cada vez mayor. Si no, la tensión se apaga poco a poco y el público deja de sentir que algo importante está en juego, y ahí es cuando una saga empieza a sentirse floja. Esto se ve clarísimo en Cómo entrenar a tu dragón. Primero está el Alfa, una amenaza que actúa por puro instinto animal, casi como una fuerza de la naturaleza sin intención propia. Después llega Drago, que representa algo más peligroso todavía. Un hombre obsesionado con el control total sobre todo lo que respira. Y para cerrar, aparece Grimmel, que ya no es instinto ni obsesión bruta, sino algo casi quirúrgico, calculado, casi filosófico en su forma fría de cazar dragones. La amenaza no solo crece en intensidad emocional, crece en estructura, en inteligencia, en el tipo exacto de peligro que representa. Es una escalada diseñada con precisión de relojero, donde cada pieza nueva encaja exactamente donde la anterior la dejó. Y fíjate que no es solo el malo de ahora pega más fuerte que el malo de antes. Eso sería lo fácil, lo obvio, lo que cualquier saga de acción hace sin pensarlo mucho. Acá cambia el tipo de amenaza, pasa de lo instintivo a lo emocional, y de lo emocional a lo estratégico. Es la diferencia entre correr de un animal salvaje, escapar de un obsesionado y, finalmente, jugar ajedrez contra alguien que ya calculó tus 3 próximos movimientos antes de que los hagas. Y hablando de diseño preciso, hay una película que se atrevió a hacer algo todavía más arriesgado, quitar al villano por completo, solo para demostrar, casi como un experimento científico, por qué hace tanta falta. Aquí viene la parte más meta de todo el análisis. Megamind hace algo que ninguna otra película DreamWorks se atreve a hacer. Mata al villano, o más bien, al héroe, porque ahí los roles ya venían mezclados desde el principio, justo a mitad de la trama. Metro Man muere, y de repente la historia se queda completamente sin rumbo. Megamind, sin nadie a quien vencer, se aburre, pierde propósito, no sabe qué hacer con su vida ni con todos sus inventos. ¿Y qué hace la película para arreglar eso? Crea un nuevo villano, Titan, prácticamente desde cero, porque sin oposición la historia simplemente no puede sostenerse ni un minuto más. Es casi un experimento de laboratorio en tiempo real. Quitas al antagonista y la narrativa se rompe hasta verse obligada a fabricar uno nuevo para poder seguir respirando. Megamind no rompe la regla del villano necesario. La confirma de la forma más elegante e inteligente posible. Y si crees que ya viste todas las formas en que un villano puede sostener una historia, espera a ver lo que hace DreamWorks cuando decide meter 3 a la vez en la misma película. Porque en El gato con botas, El último deseo, el estudio literalmente demuestra su versión más madura de esta fórmula. 3 villanos, funcionando al mismo tiempo, cada uno con un trabajo distinto dentro de la misma trama, sin pisarse los talones entre ellos. La muerte es el motor de la tensión interna. La mortalidad, el miedo genuino de Gato a desaparecer para siempre después de gastar sus 9 vidas sin cuidado. La familia de Ricitos de Oro representa la subtrama espejo, todo el tema de familia, pertenencia y lo que significa tener un lugar al cual volver. Y Jack Horner es quien mueve la trama externa, la persecución por el mapa mágico y el deseo de tenerlo todo sin compartir nada. 3 funciones distintas, coexistiendo sin pisarse, sin robarse protagonismo entre ellas ni un solo segundo. Es, probablemente, la prueba más clara de que DreamWorks entendió el mecanismo tan bien que ya puede jugar con varias piezas a la vez, sin que la máquina se atasque. Piénsalo como una orquesta bien dirigida. Cada villano toca su propio instrumento, en su propio tiempo, y en vez de generar ruido, el resultado es una pieza completa donde ninguna función le roba espacio a la otra. Y para cerrar con una comparación rapidísima, mira lo que pasa cuando otro estudio le baja el volumen a esta fórmula. Encanto directamente elimina al villano tradicional, y el conflicto se vuelve puramente interno. Funciona, tiene su encanto, pero pierde esa escalada externa que sostiene la tensión de principio a fin. Wish, por su parte,
mete a su villano demasiado tarde y sin la construcción necesaria. Así que cuando por fin aparece, ya no hay tiempo real para que la amenaza se sienta grande de verdad. No es coincidencia ninguna de las dos cosas. Cuando la función estructural del villano se corta o se debilita, la historia entera se resiente, aunque el resto de la película esté bien hecho. Y ahí lo tienes. El villano nunca fue un simple obstáculo de relleno, puesto ahí para hacer bulto. Es la pieza que hace que toda la máquina de la historia gire, la que obliga al héroe a decidir, a crecer, a escalar y a sostenerse en pantalla durante varias películas seguidas. Si te voló la cabeza ver DreamWorks de esta forma, dale like al video, suscríbete al canal para más análisis así de profundos y cuéntame en los comentarios con la palabra engranaje si de ahora en adelante vas a ver a los villanos con otros ojos.